Hola, mi nombre es Mia Bella Brique. Nací y crecí en Salt Lake City, Utah, en una familia pequeña. Éramos solo mi hermano, mis padres y yo. Nuestra vida giraba en torno a Sugar House, una comunidad acogedora en el corazón de Salt Lake, donde pasé mi infancia. Este lugar prácticamente definió mis primeros años. Era familiar y seguro, un ambiente donde todos se conocían. Pero, alrededor de los 10 años, empecé a enfermar con frecuencia. Recuerdo que, el 25 de mayo, fuimos al hospital por primera vez en busca de respuestas. En los 4 meses anteriores, yo era prácticamente una niña siempre enferma. Al principio, me diagnosticaron erróneamente salmonela, un tipo de bacteria. En otra consulta, cuando mi salud parecía empeorar, dijeron que era un virus. Los médicos no tenían claridad, y los síntomas persistían. Llegó un punto en que mi condición era tan grave que apenas podía levantarme. Una noche, mientras estaba tumbada en el suelo del baño, vomitaba cada pocos minutos. Decidimos buscar ayuda en el hospital más cercano. La idea inicial era simple: tomar algunos medicamentos, recuperar las fuerzas y volver a casa. En ese momento, creíamos que todo no pasaba de una gripe o un virus común, como me habían dicho tantas veces antes. Llegamos al hospital, y el plan era que solo recibiera un poco de hidratación intravenosa para ayudar a mi cuerpo. Pero, debido a mi deshidratación severa, no podían encontrar una vena adecuada para insertar el suero. Lo intentaron varias veces, 9 pinchazos sin éxito. Decidieron entonces enviarme a la sala de emergencias, donde un equipo especializado logró poner la intravenosa en el primer intento, y empezaron a inundarme con los fluidos necesarios. En esa comunidad pequeña, la relación con el hospital era cercana. Mi padre era amigo de algunas enfermeras y, al entrar en la sala de emergencias, explicó: «Soy el Dr. Rick, y esta es mi hija. Ella no está bien». De alguna manera, esto hizo que el equipo confiara en su palabra, pero también nos dio una falsa sensación de tranquilidad. Creyeron que yo estaba solo deshidratada, y que nada más serio ocurriría. Sin embargo, mientras los fluidos se administraban, mi situación no mejoraba. Por el contrario, yo parecía estar cada vez más débil. Se dieron cuenta de que mi corazón estaba latiendo de forma irregular, y decidieron hacer una ecocardiografía para entender mejor lo que estaba pasando. Durante el examen, descubrieron algo alarmante: mi corazón estaba casi parando. Apenas podía bombear sangre, y la situación era grave. Los médicos decidieron actuar rápidamente y realizar un procedimiento que, en ese momento, yo no comprendía completamente. Planeaban usar una carga eléctrica para intentar restaurar el ritmo correcto de mi corazón, insertando un pequeño cable por la arteria carótida hasta el corazón. Para eso, necesitaban anestesiarme. Mientras yo estaba sedada, el pánico se apoderaba del ambiente a mi alrededor. Las enfermeras llevaron a mi padre a un lado y le dijeron que necesitaba llamar a mi madre inmediatamente, porque la situación era extremadamente seria. Las palabras exactas fueron difíciles de procesar para él, pero lo que querían decir era que yo estaba al límite de la vida y la muerte. Si no lograban estabilizar mi corazón, las consecuencias serían irreversibles. Mi madre llegó apresurada, con los ojos llenos de lágrimas. Ambos estaban a mi lado mientras el equipo médico finalizaba el procedimiento. Lograron aplicar el choque en mi corazón, y aunque volvió a latir con un poco más de fuerza, el resultado no fue tan positivo como esperaban. Incluso después del procedimiento, los médicos se dieron cuenta de que mi condición seguía siendo crítica y optaron por ingresarme en la UCI. Yo estaba estable, pero frágil, y todos a mi alrededor estaban en alerta. Algunas horas después, el momento más aterrador de toda esta experiencia sucedió. Mis padres escucharon el sonido de un código de emergencia resonando por los pasillos del hospital. Cuando levantaron la mirada, vieron a una enfermera parada en la puerta de la habitación, con lágrimas en los ojos. Al hacer contacto visual con mi padre, ella solo susurró: «Tienes que venir ahora». Mi padre entró en la sala de emergencias y, para su horror, vio a un médico haciendo compresiones en mi pecho. Su instinto fue proteger a su hija, pero él sabía que necesitaba confiar en los médicos. Mientras él estaba fuera de la habitación, saltaba y lloraba en pánico,
repitiendo que no la tocaran. Estaba completamente devastado. Mi madre, por otro lado, observaba todo en silencio, pero con lágrimas corriendo por su rostro. Durante 65 minutos, los médicos intentaron reanimarme. Fueron momentos en que yo estaba literalmente entre la vida y la muerte. Intentaron todo y me intubaron, pero no tenían certeza de que volvería o si sufriría daños permanentes, como muerte cerebral. Después de largos minutos en la UCI y los intentos de reanimación, finalmente lograron estabilizar mi corazón, pero aún no sabían si había sufrido daños cerebrales. Todavía intentaban entender qué había llevado a mi corazón a casi parar. Lo más extraño era que, fuera del corazón, mi cuerpo estaba sano, y los médicos no comprendían por qué simplemente se negaba a latir normalmente de nuevo. Ante el trauma que mi cuerpo había sufrido, los médicos decidieron que mi única oportunidad de supervivencia sería un trasplante de corazón. La situación era extremadamente urgente, porque mi estado seguía siendo crítico, y no tenían certeza de que yo pudiera soportar la transición de una máquina a otra. Básicamente, le explicaron a mis padres que, si no conseguía un corazón nuevo en poco más de una semana, tendrían que tomar una decisión difícil sobre mantenerme o no en el soporte vital. Fue un milagro el hecho de que me hubieran puesto en la cima de la lista de trasplantes en tiempo récord. El equipo de evaluación inicialmente no me consideró una candidata viable, porque yo estaba bajo mucha medicación y en coma inducido, lo que dificultaba mi respuesta a las pruebas. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Mi padre, desesperado, intervino en la última evaluación. Mientras el médico responsable salía de la habitación, él corrió e imploró que me reevaluaran. Se acercó a mí, con la voz firme y llena de esperanza, dijo: «Mía, es papá. Necesitas abrir los ojos ahora». Fue como si su voz atravesara la niebla en la que yo estaba. De algún modo, logré abrir los ojos, le cogí la mano y, por un breve momento, pude darle un signo de vida antes de volver a dormir. Ese pequeño gesto cambió todo. El médico, que inicialmente me consideraba inviable para la lista de trasplantes, revisó su decisión y me puso entre las prioridades. Poco después, mis padres recibieron la noticia. Yo estaba oficialmente en la lista de espera para un nuevo corazón. Era un alivio mezclado con un miedo intenso. Ahora, todo era cuestión de tiempo. Mientras esperaba el trasplante, permanecía en coma, atrapada entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando empecé a vivir algo extraordinario, algo que no puedo describir completamente con palabras. En el estado en que me encontraba, tuve una experiencia que parecía trascender la propia vida. Era como si estuviera en otro plano de existencia, sentada al borde de un precipicio que se extendía más allá de cualquier lugar que conocemos aquí en la Tierra. La visión era indescriptiblemente bella, parecida con los acantilados de Moore, pero con una paz que yo nunca había sentido antes. Mis pies estaban colgando en el borde, balanceándose sobre un abismo. El tiempo no existía en ese lugar, solo había el momento presente, eterno y sereno. Sentada allí, me di cuenta de que no estaba sola. Debajo de mí, en el vasto espacio que se abría bajo el acantilado, había seres, pero no seres físicos. Eran energías, presencias pacíficas y acogedoras, esperando, pero sin prisa. Me hicieron sentir que, si yo decidiera saltar, ellos me acogerían. Yo estaría segura. Pero, al mismo tiempo, había un entendimiento mutuo de que yo no necesitaba tomar esa decisión aún. Ellos transmitían una paciencia infinita, diciendo sin palabras que esperarían por mí el tiempo que fuera necesario. Allí, envuelta en esa sensación de mucho amor, de estar conectada con todo a mi alrededor, encontré una calma que nunca más pude sentir plenamente. Mientras yo permanecía sentada en esa orilla, algo frente a mí llamó mi atención. Era una esfera de luz, brillante y pulsante, como una puesta de sol eterna, pero diferente de cualquier cosa que ya vi. No era una simple luz, era una presencia viva, emanando una energía que me envolvía y me llenaba de paz y admiración. Era como si esa luz tuviera conciencia, una especie de serenidad poderosa y acogedora. Aquella esfera parecía casi invitarme, mostrarme algo más allá de lo que los ojos físicos podrían ver. Debajo del acantilado, más allá de esa luz, se extendía un vasto océano, pero no el océano como lo conocemos. Era una extensión de aguas profundas, casi místicas, y allí estaban las mismas presencias,
esperando por mí. Ellos no me presionaban, pero dejaban claro que, si yo decidiera saltar, ellos estarían allí para guiarme y protegerme. Al mismo tiempo, me animaban a no ir antes de estar lista, destacando que yo aún tenía la libertad de elegir. Ese equilibrio entre la invitación y la libertad fue algo que me marcó profundamente. Detrás de mí, había un cobertizo, un pequeño refugio que parecía fuera de lugar en medio de ese paisaje celestial. Cuando entré, sentí una melancolía pesada, algo que recordaba las limitaciones y los dolores de ser humano. Las paredes estaban cubiertas con miles de nombres, cada uno cargando un sentimiento de pérdida y humanidad. Al caminar hacia dentro de ese cobertizo, fui tomada por una sensación densa y triste, una memoria de las dificultades de ser humano. Los nombres grabados en las paredes parecían cargar el peso de las pérdidas y los dolores que cada persona había experimentado. Era como si ese lugar fuera una representación de la mortalidad, un recordatorio de las experiencias y las cicatrices que cargamos a lo largo de la vida. No era un lugar amenazador, pero había una energía pesada, una melancolía inevitable, como si allí estuviera contenida la esencia de los dolores y la vulnerabilidad humana. Salí rápidamente del cobertizo y volví a la orilla del acantilado, donde la paz me envolvía de nuevo. Pasé el resto del tiempo allí, mirando al horizonte, inmersa en la visión de la esfera de luz y del vasto océano debajo. El tiempo parecía no existir, y yo me sentía en casa, como si mi alma estuviera finalmente en sintonía con todo a mi alrededor. Yo estaba completamente conectada con el ambiente, en una sensación de unidad indescriptible. Cada detalle de ese lugar, de las olas que se movían suavemente en el océano a los campos de hierba detrás de mí, transmitía una vibración de amor y comprensión. Todo formaba parte de una conexión profunda, una armonía que sobrepasaba cualquier comprensión terrena. Mientras permanecía allí, sentí que esa experiencia no era solo sobre estar en un lugar sereno, era como si yo estuviera inmersa en el propio sentido de la existencia. El sentimiento de paz y completud era tan intenso que todo parecía tener sentido de una forma que las palabras no pueden describir. A cada momento, yo sentía como si esa esfera de luz, ese océano infinito y todas las presencias a mi alrededor me estuvieran transmitiendo algo fundamental sobre el amor, la aceptación y la unión de todas las cosas. Aunque era maravilloso estar allí, yo tenía algo inacabado en el otro plano, algo que me ligaba de vuelta a la vida. Era como si la propia luz y las presencias alrededor me dijeran que mi viaje aún no había llegado al final, y que yo tendría la oportunidad de volver a mi familia y al mundo físico. Y entonces, algo cambió. Fui atraída de vuelta a mi cuerpo, al hospital, donde mis padres aguardaban ansiosos por cualquier señal de recuperación. Cuando abrí los ojos, estaba confundida, pero sentía dentro de mí una claridad sobre lo que había experimentado. Supe entonces que algo en mí había cambiado para siempre, aquello había sido real. Al retornar a la conciencia, me di cuenta de que mi viaje estaba solo empezando. Los médicos informaron que yo había pasado por un trasplante de corazón, y mi nueva vida, ahora con desafíos y limitaciones físicas, sería diferente en muchos aspectos. Aún así, yo me sentía agradecida por esa segunda oportunidad. Los días siguientes fueron intensos, llenos de momentos en que necesitaba reaprender a caminar, a hablar, a tragar e incluso a escribir. Era como si yo estuviera renaciendo, ajustándome a los pasos iniciales de una nueva existencia. Aunque el proceso de recuperación era doloroso, yo traía conmigo la serenidad y la paz de aquella experiencia fuera del cuerpo. Recordaba la sensación de haber conocido el otro lado, del amor incondicional y del propósito que había sentido en la orilla del acantilado. Ese sentimiento me dio fuerzas para enfrentar cada nuevo desafío, por más difícil que fuera. En muchos momentos, cuestionaba el motivo de haber pasado por todo aquello, pero la memoria de la experiencia de casi muerte me daba una perspectiva diferente, como si Dios me hubiera elegido para vivir de una forma más consciente. Ahora, cada persona, cada situación, hasta incluso cada dificultad, yo la veía con una mirada de amor y aceptación. Aquella experiencia plantó una nueva comprensión en mí, un deseo de vivir plenamente y de valorar cada instante de la vida con una intensidad que yo jamás imaginara antes. Había días en que mi cuerpo parecía recordar el dolor, el esfuerzo de reaprender a vivir, y mi nuevo corazón simbolizaba esa batalla por la supervivencia. Sin embargo, el sentimiento que más prevalecía era el de gratitud. Cada paso dado,
Cada palabra proferida y cada pequeño progreso representaban conquistas que yo nunca tomaría como garantidas de nuevo. Mi vida ahora era sobre apreciar los detalles, ver la belleza hasta en los momentos más difíciles y encontrar sentido en la simplicidad de estar viva. Hoy, siento que la única forma de honrar esa experiencia es viviendo de acuerdo con los principios que aprendí: amor, aceptación y gratitud. Es una memoria constante de que la vida es preciosa, y, a pesar de las adversidades, debemos comprometernos a vivir con propósito y plenitud, abrazando cada segundo como si fuera el último. Y así, llego al final de esta jornada de reflexión y aprendizaje, compartiendo con ustedes una experiencia que transformó profundamente mi vida. Al mirar todo lo que pasé, me doy cuenta de que el sentido de la vida está en las conexiones que creamos, en el amor de Dios y que ofrecemos a las personas, en las lecciones que acumulamos a lo largo del camino. Quiero agradecerte por haberme acompañado hasta aquí y por permitirme compartir esta historia tan personal. Si esta experiencia ha traído alguna inspiración o reflexión a tu vida, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para más historias y contenidos inspiradores. Tu presencia aquí es muy especial, y juntos, podemos continuar explorando los misterios de la vida y buscando significado en cada instante. Muchas gracias, y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.